Si no sabes qué vas a preparar en estas fiestas, hoy te voy a enseñar a hacer una receta que te vas a lucir sin saber cocinar casi. Este video está patrocinado por la olla multiusos Cucu, desde hoy mi mejor amiga. Si no habías hecho nunca un roast beef porque te parecía demasiado complicado, eso es hasta hoy, porque te voy a enseñar a hacer uno súper fácil, súper económico, porque vamos a comprar la carne más económica. Muy fácil de hacer, te va a quedar blandito, delicioso, con pocos ingredientes, sin condimentos químicos, mega bueno. Suscríbete con la campanita que empezamos ya. No te pierdas cada detalle de este video porque vamos a lograr el mejor roast beef que vas a probar. Cuando tengo que cocinar para las fiestas, siempre elijo el roast beef. Es una de mis favoritas porque es deliciosa, con clase y cuando te sobra combina con todo. Además es muy económica. Sí, empecemos por la carne. No tienes que buscar una carne demasiado costosa. Cualquiera funciona. Lo que sí es importante es condimentarla bien. Te voy a enseñar cómo lo hago yo. Primero, una ramita de romero. Y si es fresco, muchísimo mejor. Lo voy a picar bien pequeñito. A la carne le voy a agregar aceite, unas 2 o 3 cucharadas. Mi favorito es el aceite de oliva. El aceite va a ayudar a que todos estos condimentos se adhieran mejor. Ya le agregué el romero, ahora voy con los ajos. Para mí es muy difícil cocinar sin ajos, sobre todo cuando tengo que marinar una carne. Para toda la receta estoy utilizando una cabeza completa, puede tener 8, 10, 12 ajos. Ahorita le agrego unos 3 aproximadamente y la sal es a tu gusto. Cuando condimentamos carnes te recomiendo utilizar sal marina y cuando tiene un tamaño completo te recomiendo usar más sal de lo que utilizarías normalmente. Y otra cosa que no puede faltar es masajear la carne. Puedes utilizar un tipo de picaña o un muchacho redondo, cuadrado. Ajustalo a tu presupuesto. No tienes que comprar una carne de primera. Con cualquier carne puedes hacer este roast beef. La carne la vas a dejar en el refrigerador como mínimo 2 horas que marine bien. Mientras tanto voy picando las verduras. Voy a limpiar y pelar. Por acá tengo una cebolla, 2 zanahorias medianas y 2 tallos de celery o apio medianos. Los voy a cortar en cubos pequeños o brunoise. No tienes que picarlo tan pequeño, puedes picarlo en trozos grandes y luego lo licúas. Yo sé que a mucha gente no le gusta esta parte de estar picando los aliños, pero yo debo confesarles que a mí esto me relaja, es como una meditación. Me encanta hacerlo, pero toda la relajación se va cuando llega la parte de las cebollas. Sobre todo porque aquí la cebolla es súper intensa, no hay manera que no llores. Y mira que he intentado todos los trucos, prender una vela, ponerme unos lentes y nada. Si tienes más trucos, déjamelo en los comentarios para intentarlo todo. Pero aquí me tuve que alejar porque lo que estoy es llorando. Bueno, ya tengo todos mis aliños bien cortaditos, también piqué el resto de los ajos. Lo maravilloso es que vamos a cocinar con una olla de presión. ¿Alguna vez has cocinado con una olla de presión? ¿O te pasaba como a mí que le tenías pánico? Yo le tenía pánico hasta que descubrí esta maravilla de mi olla multiusos Cucu. En este video se te va a quitar el miedo porque vamos a aprender a cocinar con una olla de presión. Y si todavía no tienes esta olla, no te preocupes que lo puedes hacer en cualquier olla, solo que vas a tardar un poco más. Y ahora voy a encender a mi mejor amiga Cucu porque vamos a comenzar a cocinar en ella. Cucu tiene 20 opciones distintas para cocinar, pero la que más me encanta es la de saltear las comidas antes de cocinarlas. Con esta ruedita seleccionas cuál es la opción que quieres. Yo seleccioné saltear y ahora selecciono la cantidad de minutos. Yo voy a comenzar con 10 minutos para la carne. Oprimo el botón de la selección y luego oprimo el botón de comenzar o start. Agrego unas 2 cucharadas de aceite de oliva y una cucharada de mantequilla. Y me voy a buscar mi carne que ya debe tener muchísimo sabor porque ha estado bastante tiempo en la nevera. La voy a poner en la olla con la grasa hacia abajo. Y le voy a agregar 2 cucharadas de endulzante. El endulzante le voy a agregar 1 cucharada en el aceite y 1 a la carne. Y voy a agregar un poco más de ajo. Lo que vamos a hacer ahorita es dorar bien la carne. Y el endulzante va a permitir que se forme como un glaseado. Cuando ya tenemos 10 minutos dorando bien la carne, ya mi amiga Cucu me avisa que está lista.
Si me hace falta más tiempo, lo que tengo es que colocarle un poco más de tiempo. De hecho, yo voy a sacar la carne y voy a colocar ahora las verduras. Entonces voy a colocar otra vez la selección de saltear y voy a poner 10 minutos más. Retiro la carne y agrego el resto del ajo. Y también voy a saltear todas las verduras que corté. Y para despegar todo lo que quedó en el fondo que dejó la carne, ese doradito rico, le voy a agregar vino tinto. Y cocino por 10 minutos. Y también salsa inglesa. Cuando ya la cebolla está bien transparente, voy a agregar la carne de nuevo. Y voy a agregar 15 gramos de comino, ajo en polvo, orégano, clavos, tomillo, más sal y pimienta negra. Y también voy a agregar 2 tazas de agua. La carne no me va a quedar cubierta de agua. Y aromatizo con una ramita de romero. Mezclo todo esto y voy a cerrar a mi amiga Cucu para empezar a cocinar a presión. Ciérrala completamente y giro la válvula en la parte de sellado. Para esta receta de roast beef, como no quiero que se me cocine completamente, voy a seleccionar la opción de carne guisada de 40 minutos. Ella precalienta y luego cocina por los 40 minutos. Y cuando termine el tiempo de cocción, con la ayuda de una paleta vas a girar hacia ventilación la válvula. Vas a comenzar a escuchar cómo se escapa toda la presión de aire. Esta máquina es súper segura. Fíjate en ese botoncito que está afuera y cuando se acaba la presión, él baja. En ese momento es que puedes abrir completamente segura tu olla. Siempre con un guante para que no te vayas a quemar y mantén alejada tu cara de este primer vapor. No les puedo explicar el olor de lo que sale de esta olla. Miren qué carne tan perfecta. Y por supuesto, imagínate todo lo que puedes cocinar con este caldo. Nosotros lo vamos a usar en la salsa. Voy a sacarla aquí inmediatamente. Ya quiero ver cómo quedó el término de esta carne. Voy a sacarle una rebanada ahorita que está bien fresca. Lo que me gusta de saltearla es que ella mantiene todos sus jugos. ¡Wow! Mira qué tierna. Mira qué carne tan jugosa. Yo tengo que probar esto aquí mismo, en este mismo momento. Mi amiga Cucu se lució. Esta carne está deliciosa y súper blanda. Pero lo mejor de todo es este caldo que me quedó. Salir una salsa gravy espectacular. Lo voy a envasar de inmediato. Por acá voy a servir las verduras. ¿Cómo sabes que un roast beef está a la temperatura perfecta? La temperatura de cocción en el centro debe estar entre los 135 a los 145 grados Fahrenheit o 57 a 62 centígrados. Recuerda que mis ebooks en formato digital los encuentras en mi página web recetaslily.com. Ahora vamos a preparar la salsa gravy, que es la que le va a dar todo el sabor a este roast beef y también a nuestro puré de papas. ¿Se acuerdan el caldo que quedó en la olla? Le quité un poco de la grasa y ahora lo voy a colocar en esta olla. Pásalo por un colador para que te quede bien limpiecito. Con la paleta voy a presionar para que salga todo este líquido. Y estos aliños no los vayas a botar, que esto sirve para todo. Pruébalo y verifica la sal y la pimienta. Y si te hace falta más sabor, también le puedes colocar un poco más de romero o tomillo. Se debería espesar con mantequilla, pero como no quiero más grasa, voy a agregar un poquito de agua con almidón de maíz o cualquier tipo de almidón que tengas. Mézclalo bien e incorpóralo a la salsa. A medida que se va calentando, ve mezclando. Si ves que no espesa, puedes agregar otra cucharada, pero siempre tiene que ser disuelta en agua fría. Y cocina a fuego lento poco a poco hasta que veas que comienza a espesar. Después de 3 minutos ya debería estar completamente espesa. Más o menos esta es la textura que a mí me gusta. Ya cuando la tenemos así perfecta, la vamos a colocar en una salsera. Esta salsa huele deliciosa. Recuerda que la textura se la va a dar la cantidad de almidón que le agregues a la salsa. Y ahora que tenemos nuestra salsa lista, vamos a picar nuestro roast beef y a servirlo. Antes de picar el roast beef, te recomiendo que lo metas en el refrigerador. Va a ser mucho más fácil rebanarlo. También te recomiendo que tengas un buen cuchillo, no como el mío.
Haz rebanadas lo más finas posible si lo vas a servir como roast beef, porque con esta misma carne también puedes hacer un asado. Puedes hacerle la salsa que tú quieras. Está lo suficientemente fina cuando la rebanada puede doblarse. Voy a decorar con una hojita de tomillo. Y así de fácil tenemos una cena súper especial y muy saludable. No te imaginas lo feliz que yo soy cuando me queda roast beef después de una fiesta. Una vez servido me gusta condimentar con un poquito más de sal marina y de pimienta negra. Y ahora voy a servir estas deliciosas rebanadas de roast beef que quedaron súper aromáticas y además la carne quedó súper suave. Y la voy a bañar con esta salsa gravy que acabamos de preparar que huele delicioso y que ha quedado con una textura perfecta, tanto para la carne como para el puré de papas. Ya no aguanto las ganas de probarlo. Yo siempre había cocinado el roast beef en el horno. Se tarda un montón y tienes que estar pendiente cada rato de verlo para ver si llegó a la temperatura. El hacerlo de esta manera en mi cucu me ha quitado un montón de trabajo y sin la preocupación de estar revisando cada rato a ver si queda el término que me gusta. Quedó perfecto. Si quieres, en otro video te cuento cómo hice el puré. Dímelo en los comentarios. Mira la cara de este roast beef, demasiado perfecto. Vamos a probarlo ahora mismo porque se ve súper tierno, súper rico, término perfecto. Esto lo vas a comer frío y solamente vas a calentar la salsa gravy. Vamos a probarlo ya. ¡Qué carne más tierna! Es increíble que salga de la olla de presión. Es una carne perfecta. Tienen que hacerla ahora mismo. Por supuesto tenía que utilizarla para verle los pros y los contras. Y la verdad es que no le encontré un solo contra a esta olla. Y ahora te voy a dar mi reseña de por qué te recomiendo tener una cucu como la mía. Primero, me parece súper segura, porque tiene esta válvula que te da la seguridad de que tú puedes escuchar cuando toda la presión está saliendo. Además es de acero inoxidable y es muy fácil de limpiar. Puedes sacarle esta goma para lavarla y hasta la puedes meter en el lavaplatos. Es muy liviana y tiene capacidad para 6 personas. Te va a ahorrar el 70% del tiempo y también de energía. Es una máquina muy eficiente cuando hablamos de energía y además viste lo rápida que es. En 40 minutos podemos tener una carne para 6 personas. Cucu es una marca coreana de excelente calidad y creo que lo que más me encantó es lo fácil que es de usar. Bueno, ustedes saben que yo no me estoy comprando todas las máquinas que salen al mercado. Solo tengo aquellas que me facilitan la vida. Y esta máquina tiene 20 opciones de cocción. Me encanta la idea de que puedes saltear la comida en la misma olla y luego la puedes cocinar en agua a presión. Tiene opción para guisar, tiene opción para hacer yogur, tiene opción hasta para hacer avena, ¿puedes creerlo? En ella puedo hacer mis granos y luego congelarlos. Y casi se me olvida, también puedes hacer arroz. Si quieres más recetas con esta olla, dímelo en los comentarios porque yo voy a cocinar bastante con ella. Te la recomiendo, te voy a dejar por acá el link si te interesa. Es uno de esos productos que te facilitan la vida en la cocina. Y en estas fiestas, estos son tus aliados para ayudarte a cocinar delicioso y saludable. Entra ya en recetaslily.com/shop, vas a encontrar mi libro Celebraciones, en el cual tengo todas las recetas para celebrar de manera saludable. Búscalo ya. Y si quieres empezar a comer saludable y no sabes cómo, busca mi libro Menú Saludable de 7 días, que te va a encantar porque ya tienes absolutamente todo planificado. Tu lista de compras, tu menú para 7 días, todas tus recetas paso a paso, súper fáciles y mega buenas. Búscalo ya en recetaslily.com/shop. Vente, que te espero. Si te gustó esta receta, déjame tu dedito arriba y suscríbete a mi canal con la campanita. También recuerda suscribirte a mi canal de Telegram, que allí te voy a avisar siempre que yo suba un nuevo video en cualquiera de mis redes. Hazle un favor a cualquier amiga o a cualquier familiar y mándale esta receta que seguramente está atormentada porque no sabe qué va a cocinar en las fiestas. Que tengas una feliz Navidad. Gracias por ver este video. No te olvides de ver el de la semana pasada.